Interesante para hablar de algunas cosas de dengue. Esta, algunas son muy directas. A ver, ¿cuál de los siguientes microorganismos infecta principalmente las células del endotelio vascular? Interesante la pregunta. ¿Cuál? Miren, acá les dan Salmonella typhi, Rickettsia, acá les dan una bacteria gram negativa, otra vez otra Rickettsia y un coco gram positivo. ¿Ya? El endotelio es típicamente afectado cuando se trata de riquecias. Es el patrón de oro de las riquecias. Las riquecias te matan porque haces disfunción endotelial. Pero alguien me dirá, pero acá yo encuentro Rickettsia typhi y encuentro Coxiella burnetii y ambos son riquecias. Sí. ¿Qué riquecias se acuerdan? De las más importantes. Bueno, aquí está la Rickettsia typhi, pero hay otras más importantes todavía. La Rickettsia conori, por ejemplo, la que produce la fiebre botonosa mediterránea. La Rickettsia prowazekii, ¿no es cierto? ¿Qué más? La Coxiella burnetii. O sea, hay una relación. Todas, sin excepción, producen alteración endotelial, disfunción endotelial, y eso te puede llevar a la muerte. Con excepción de, ¿cuál es la única que no produce eso? Coxiella burnetii. ¿Por qué? Coxiella burnetii es la excepción en toditas las riquecias. Por ejemplo, todas las riquecias se transmiten por ácaros, por parásitos, por ectoparásitos. ¿Ya? Todas. Excepto Coxiella burnetii, porque Coxiella burnetii se adquiere por inhalación. Y eso es pregunta de examen también. ¿Cuál de las siguientes rickettsiosis no se transmite por ectoparásitos? Y la respuesta es Coxiella burnetii. Coxiella burnetii se transmite por inhalación. ¿Ya? Y generalmente está en personas que se dedican al secado de cueros de animales, o trabajan en curtiembres, o son veterinarios, qué sé yo, cazadores también a veces. El cuadro clínico de todas las riquecias es fiebre y es erupción maculopapular. Todas, excepto Coxiella burnetii. ¿Ya? Coxiella burnetii no produce un cuadro febril con erupción, produce un cuadro neumónico. ¿Por qué creen? Claro, como se adquiere por inhalación, el cuadro es neumónico. ¿Ya? En lo que sí se parecen todos es en que se trata con tetraciclinas, todas. ¿Ya? Y si por ahí encuentran doxiciclina, está bien. Todas. Entonces, acá dice Rickettsia typhi y el otro dice Coxiella burnetii. Coxiella burnetii no puede ser, ¿no es cierto? La Coxiella burnetii, su daño no es agudo. Te produce una neumonía que generalmente remite, ¿ya? Y a los años, ¿qué puede producir? Porque justamente hay una... Esto se llama fiebre Q, no sé si se acuerdan. La Coxiella burnetii produce la fiebre Q. La fiebre Q es aguda, o sea, una neumonía, y es crónica como endocarditis. A los años hacen endocarditis, ¿ya? Por Coxiella burnetii. Está dentro del grupo de los que no crecen fácilmente en el hemocultivo, con hemocultivo negativo, ¿ya? En ningún daño va a producir daño, en ningún momento va a producir daño endotelial. En cambio, la Rickettsia sí, la Rickettsia conori, la Rickettsia prowazekii, la Rickettsia typhi, la Rickettsia rickettsii, que es la otra, ¿ya? Todas esas sí van a producir. Y de las otras, ¿qué cosa es lo que les van a preguntar? Una Rickettsia importante es la Rickettsia conori, ¿ya? Que produce la fiebre botonosa mediterránea. ¿En qué consiste? Es exactamente lo que se están imaginando. Fiebre, erupción maculopapular, pero hay una zona de escara. O sea, hay un punto, por eso se llama fiebre botonosa, ¿ya? Hay un punto que se hace escara dentro de toda la piel. Un solo punto, como un botón, que es el lugar justamente donde ha inoculado la garrapata, la Rickettsia, en el momento que ha picado. ¿Ya? Y se trata con doxiciclina y por eso se le llama fiebre botonosa mediterránea. ¿Ya? Esa es la que les pueden preguntar. Y en el enunciado van a encontrar, se evidencia la presencia de una costra, ¿no? A nivel de cuello, a nivel de espalda, qué sé yo. Eso les indica que se trata de la fiebre botonosa. No se olviden, por favor, que todas las riquecias producen daño endotelial. En el Perú, ¿cuál es la Rickettsia que mayormente circula? La Rickettsia felis, de felino, ¿ya? Relacionado con ectoparásitos del gato. ¿Tenemos Rickettsia en el Perú? Sí, sí hay Rickettsia en el Perú. Incluso una recomendación es cuando tenga un cuadro histérico, febril o febril eruptivo por lo menos en un adulto,
Hay varias posibilidades. Puede ser leptospira, por eso que le iniciamos ceftriaxona, ¿no? Puede ser rickettsia, por eso es que le agregamos doxiciclina. Generalmente empezamos con los dos, ya, porque el demorar en iniciar el tratamiento puede traer problemas serios. Está claro que las riquezas producen disfunción endotelial, ¿ya? Ese es el fenómeno fisiopatológico. Aquí, en la malaria por Plasmodium naulesi, la forma evolutiva del parásito transmitida del mosquito al humano es ¿cuál? Vamos a simplificar la pregunta. ¿Me importa que sea Plasmodium naulesi? Si fuera Falciparum sería diferente la pregunta. Si fuera Vivax sería diferente. Si fuera Ovale tampoco, ¿no es cierto? Entonces decimos mejor así. En la malaria, la forma evolutiva del parásito transmitida del mosquito al humano. Además, como aquí ya habla de malaria, yo podría decir la forma infectante para el humano. ¿Cuál es? Esporozoito, lógico. Y esa es la respuesta. Sea Plasmodium naulesi, sea Plasmodium vivax, sea Plasmodium ovale, sea Plasmodium falciparum, va a ser lo mismo. ¿Y qué cosa era el gametocito? Era más bien la forma infectante del humano hacia el mosquito. ¿Ya? Taquizoitos no existen. Taquizoitos es más para toxoplasma, para otras cosas, para Pneumocystis jirovesi, por ejemplo. Para ese tipo de cosas aparece un estadio evolutivo que es taquizoito. Ifnozoito era la forma que se quedaba a nivel del hígado, ¿no? Y merozoitos es la forma como salen del glóbulo rojo, ¿no? Cuando rompen el glóbulo rojo. ¿Quedó claro? ¿Recordaron? Ya. Esta. Dice mujer española de 28 años, estuvo 3 semanas viajando por Kenia y Tanzania. El día de su regreso comienza con fiebre y postración. Ya el día de su regreso ya. Tras una semana así, ¿qué significa? 7 días ha estado con fiebre. ¿No es cierto o no? Dice que presenta crisis comiciales generalizadas, o sea, ha convulsionado. ¿Qué prueba realizaría en primer lugar en el servicio de urgencias? Toda fiebre que venga de una zona tropical, pensamos en malaria, así es. Porque si tú no piensas en malaria y dejas pasar esa posibilidad, esas horas pueden significar que siga viviendo o que se muera. Lo primero que pensamos es en malaria. Pero que podrá ser dengue, quién sabe. Podrá ser leptospira, tal vez. Además dice que son 7 días ya que está así. Y es un tiempo prolongado incluso para pensar en dengue. Pero en todo caso, ¿qué haríamos? Fíjense. Haríamos hemocultivos. ¿Serviría de algo? Haríamos tomografía, ¿no?, de cráneo. Haríamos electroencefalograma. Haríamos serología para dengue y fiebre amarilla. O haríamos frotis y gota gruesa en sangre periférica. Eso es lo primerito que se tiene que hacer. ¿Ya? Eso es lo primerito que se tiene que hacer. Siempre hay que pensar en malaria. ¿Ya? Siempre. Ahora, si yo les dijera, y además porque viene de la zona, ¿no? Si les dijera de otra forma, una mujer limeña que siga teniendo 28 años. Dice que estuvo 3 semanas viajando por Callejón de Huaylas, por Callejón de Conchucos, ¿ya? Estuvo en Huaraz algunos días más. Dice el día de su regreso comienza con fiebre y postración. Igualito, ¿ah? Tras una semana así presenta crisis comiciales generalizadas. ¿Qué prueba realizaría en primer lugar? Si les dijera eso, ¿pensarían en malaria? ¿En qué pensarían? Sin miedo. Bartonella, lógico. ¿Por qué? Porque la Bartonella también te da neurobartonelosis, ¿ya? Además, si viniendo de una zona donde hay Bartonella y donde no hay malaria, obviamente hay que pensar en Bartonella. Esto que le dicen en Kenia y Tanzania, obviamente, son porque zonas, ¿no? Hay zonas del África, zonas del Asia que hay que recordar, son sitios donde puede haber malaria. Muy bien. A ver, esta de aquí. Dice cooperante sanitario, ¿qué significa? Será un sanitario, ¿no? De 36 años de edad que trabaja en los trópicos. Sufre desde hace 2 meses un cuadro abdominal intermitente de náuseas, heces pastosas, flatulencia, meteorismo, que le han llevado a perder 3 kilogramos de peso. O sea, ya tiene varias semanas con el problema, lo cual incluso ha motivado, ¿no?, pérdida de peso. ¿Cuál de los siguientes microorganismos sería con mayor probabilidad el responsable del cuadro? ¿Qué opinarían? ¿Qué pensarían?
Si vienen al consultorio, a consulta externa, un paciente y les dice tengo 36 años, soy técnico sanitario, ¿no? Trabajo, digamos, por la selva central, ¿ya? Lo estoy tratando de poner en un caso nuestro. Dice, hace 3 meses que tiene dolor, tiene disconfort abdominal, se llena de gases, tiene flatulencia, ¿no? Hace cuadros parecidos a diarrea que en realidad no llegan a ser diarrea, dolor abdominal y he perdido peso. Le dirían, debes tener tricomona o minis. Dirían, debe ser un estafilococo aureus entero toxigénico. Ni siquiera conozco esa especie, no sé si ustedes conocen, me avisan para ampliar. ¿Será una entamoeba coli, un vibrio, un cólera? ¿El cólera se presenta así? No, no es cierto. ¿O será giardia? Claro. Giardia es común para empezar, ¿ya? Y la giardia se manifiesta así, disconfort abdominal, flatulencia. Acá todavía faltan algunas cosas más. Falta, por ejemplo, heces lientéricas. ¿A qué se le llama heces lientéricas? Con restos alimenticios, ¿no? Heces lientéricas. Esto es giardia. La giardia se presenta así. Y la giardia no solamente para los que trabajen en trópicos, la giardia hay acá también en nuestro medio, ¿ya? Entonces, antes de estar dando la ranitidina, ¿ya?, de forma indeterminada, por plazos indeterminados, piensen también en esta posibilidad. Muy común la giardia. ¿Cuál de los siguientes parásitos intestinales se aísla con más frecuencia en niños menores de 5 años? Si les dijeran así, ¿qué dirían? Claro, también es giardia. La giardia es común, ¿ya? Es muy común. O alguien me dirá, no, lo que más se aísla es Taenia solium, no creo, ¿no? De repente yo les podría creer que por ahí puedan decir Ascaris también es común. Sí, también Ascaris es común. Pero mucho más común es giardia, ¿ya? ¿Qué otras cosas les pueden preguntar de giardia? Les pueden decir, ni siquiera en niños, en general, la enteroparasitosis más prevalente en nuestro medio. Giardia también, ¿ya? Les pueden preguntar cuál de los siguientes parásitos es el que se transmite con más frecuencia por vía hídrica, o sea, por agua contaminada. Giardia. ¿Cuál de los siguientes parásitos es el que con más frecuencia puede producir diarrea? Giardia. ¿Ya? La giardia tiene esas características. Y si la pregunta no es muy específica y está giardia en las alternativas, se la pueden jugar por giardia también, ¿ya? ¿Y con qué se trata la giardia? Eso también han preguntado, creo que el último examen o el penúltimo. Metronidazol, no metan ni tazoxanida ni otras cosas. Eso será la moda, pero metronidazol es el de elección, ¿ya? A ver, existen parásitos que realizan un ciclo a nivel pulmonar, dice, entre ellos se encuentran, acuérdense del ciclo de luz, ¿no?, que va a producir el síndrome de Löfer. No es lo mismo, el síndrome de Löfer es las manifestaciones clínicas y el ciclo de luz es el paso. ¿Cuál era el ciclo? Tiene que llegar, la larva tiene que estar en el intestino, rompe las paredes del intestino, busca vasos sanguíneos y a través del retorno venoso es que sigue. Y todas las venas al final terminan en las cavas y llegan a corazón derecho, ¿sí o no? O sea, aurícula derecha. De la aurícula derecha, todo lo que llega a la aurícula derecha, ¿hacia dónde se va? Al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, a arteria pulmonar, hacia los pulmones. Por eso es que llegan al pulmón, ¿ya? Por eso es que llegan al pulmón. Entonces, alguien me dirá, y del pulmón va a salir, va a regresar al corazón izquierdo. Ya no. En el pulmón lo que hace es rompe las paredes alveolares, los tabiques interalveolares, llegan al alveolo y del alveolo empiezan a ascender. Bronquiolos terminales, suben los bronquiolos, llegan hasta bronquios principales, tráquea, y cuando están aquí se degluten nuevamente. Y al deglutirse, obviamente llegan a intestino y terminan su desarrollo hacia adultos. Ese es el ciclo, ¿ya? El ciclo de luz, ¿no es cierto? Y cuando están en el pulmón, esas manifestaciones clínicas que son netamente de tipo, ¿qué les digo?, respiratorio, a eso nada más se le llama síndrome de Löfer, pero no son la misma cosa. Bien, entonces, ¿cuáles son los parásitos que pueden hacer eso? ¿Ascaris puede hacer eso? Sí, es el principal, es más, ya, también lo vamos a subrayar. Es el principal ejemplo. Ascaris. ¿Qué más?
Necator americanus, ¿qué dicen? Ya, los que hacen esto son ascaris, estrongiloides y los gusanos ganchudos. Ya, es lo que tienen que acordarse. Entonces, ¿Necator americanus es un gusano ganchudo? Sí. Toxocaracanis, nada que ver. Enterobius vermicularis, nada que ver. Y aquí está estrongiloides. Entonces, 1, 2 y 5. La alternativa B. Pregunta típica de examen, ¿no? Típica pregunta de examen. Y esta cosa tan simple lleva a errores hasta cuando incluso tienes especialidad si tú no piensas en lo simple. Una de las cosas que siempre, o al menos a mí siempre me han recomendado, es siempre piensa en lo más común. Después ya piensa en cosas complicadas. ¿Ya? Un poquito para que enfríen nada más el cerebro. Les comento, no les va a llevar más de un minuto, pero es importante que sepan de este caso. De los errores de los demás se aprende. Creo que ya les he comentado. Nos llamaron a una junta médica. Junta médica se hace cuando el caso es complicado, entre comillas. Cuando no se sabe qué hacer, para saldar responsabilidades se junta. ¿Ya? Entonces dijeron que venga el cardiólogo, el neumólogo, el infectólogo, el internista y el patólogo clínico más. Y se hizo una junta médica. Si lo resumo en 30 segundos, era un adulto, varón, que tenía único antecedente de hace 15 días haber sido internado por una bronquitis aguda, supuestamente. Ahí ya está mal, porque las bronquitis agudas no se internan. Una bronquitis aguda no es lo suficientemente aparatosa para decidir un internamiento. Entonces no habrá sido pues bronquitis aguda, habrá sido otra cosa. ¿Ya? Pero fue internado en otro establecimiento. ¿Ya? Y como empeoró, lo pasaron para el hospital, ingresó por la emergencia, pero cuando entra, y ahí se ve la historia clínica, está en estado séptico, ¿ya? En mal estado general, con fiebre. ¿Ya? Tenía su hemograma con 23.000 leucocitos y tenía 30% de abastonados, o sea, estaba séptico. Incluso llegó a estar hipotenso. Le iniciaron antibioterapia empírica, ¿ya? Con carbapenems. Mejoró. ¿Qué significa? ¿Que era bacteriano o no? Claro, si no, no hubiera mejorado con carbapenems. ¿Ya? Mejoró, pero luego empezó a aparecer lesiones en piel, etcétera, y por eso era que nos llamaban. Entonces, al intentar hacer la unidad clínica, ¿no se les ocurre algo parecido? Un ciclo pulmonar de algún gusanito que ha pasado por ahí, ha producido un cuadro pulmonar más o menos severo, la gente ha pensado que era bronquitis aguda y lo han internado. Le han dado tratamiento antibiótico y obviamente no ha funcionado, porque era un gusano. ¿Ya? Y después de eso, ha crecido ¿no? A nivel del intestino, ha continuado haciendo los mismos ciclos. El problema es de que el estrongiloides, cuando sale del intestino, hacia el torrente sanguíneo, no sale limpio, sale llevándose materia fecal también, microscópica, pero con eso más sale. Entonces te lleva a la sangre, ¿qué cosa? Bacilos gram negativos, por eso hace sepsis por gram negativos. ¿Ya? Entonces, dentro de los estudios se le pidió, había una cosa que para la mayoría sobraba, era un HTLV1 positivo, y se sabe más bien que el HTLV1 está relacionado con estrongiloides. Y fíjense, era un caso así de simple. Pero si pensamos en lo complicado, y lo complicado, y lo complicado, no acertamos. Entonces, este concepto pequeño sirve. ¿Ya? Sirve. Solamente como para que no cometan errores que otros sí cometemos. A ver esto. Varón de 43 años consulta por palidez crónica, dice. Parestesias, hipodinamia, letargia, hemoglobina en 9. Coincide todo. Si tiene hemoglobina en 9, es de esperar que tenga todo lo anterior, ¿no? Signos y síntomas de anemia. Volumen corpuscular medio en 106. ¿Qué significa? ¿Es macro o microcitosis? Es macro, ¿no? Mayor de 90, ya deberíamos pensar en macro. Dice acá 106. Definitivamente es una anemia macrocítica. Hasta ahí. Hipersegmentación de neutrófilos. Eso se da en las anemias megaloblásticas. O sea, es una anemia megaloblástica, lo más probable. Y la anemia megaloblástica es por deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. ¿Ya? Pero ¿cuál es más común? ¿Ácido fólico o vitamina B12? Por ácido fólico, ¿por qué? Porque las reservas duran muy poco, ¿no? En cambio, la vitamina B12, las reservas duran años, hasta 8 años, 9 años. Entonces, una deficiencia de ácido fólico es mucho más fácil que hacer deficiencia de vitamina B12. Pero dice que los valores del ácido fólico intra y extra eritrocitario se encuentran en valores normales.
¿Cuál es la otra posibilidad que sea? Vitamina B12. Dice, ¿cuál es la infestación más probable? O la causa de infestación más probable. Y nos dan alternativas. Diphyllobotrium pacificum, Echinococcus granulosus, Strongyloides, Taenia saginatia, Taenia solium. ¿Qué opinarían? Claro, si ustedes recuerdan, había una tenia que podía producir incluso anemia megaloblástica, ¿ya? Y no es solamente la especie pacificum, sino está también el Diphyllobotrium latum, cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Y qué consumen? ¿Se consume nuestro ácido fólico o nuestra vitamina B12? La B12. ¿Ya? Entonces no sería raro que en este cuadro incluso les digan con trastornos neurológicos, porque la deficiencia de vitamina B12 te produce cuadros tabéticos, ¿ya? Y uno le manda al desvío y al final es simplemente esto. Y está bien, es Diphyllobotrium pacificum, que podría ser Diphyllobotrium latum también, ¿ya? Cualquiera de los dos. Tenia del pescado, ¿no? Y que se consume la vitamina B12, entonces es más probable que pueda presentarse, digamos, ya no en ese tiempo de años, sino de repente un poco menos. Muy bien. La entamoebistolítica, en su afectación extraintestinal más frecuente, produce abscesos a nivel D. La entamoebistolítica, ya, como ustedes saben, también tiene lugares extraintestinales. Puede estar en cerebro, puede estar en pulmón, puede estar en hígado, en varios sitios. Incluso dentro del mismo intestino puede estar formando una especie de tumoración, un absceso, llamado ameboma. Pregunta de examen de hace algún tiempo también. Y ahí te preguntan, el ameboma se localiza frecuentemente en, así nada más te preguntan, ni siquiera puedes acordarte que hice hace rato que causa un ameboma, es el ciego, ¿no? A nivel del ciego, es el lugar donde más frecuentemente asienta un ameboma. Entonces, de todos esos lugares extraintestinales, ¿cuál es el más común de una ameba histolítica? Así es, ¿ya? El absceso hepático. Después, ¿qué sigue? Porque hay un orden. Pulmón es el otro lugar. Y el otro, cerebro. También puede haber afectación cerebral. Y al final puede estar en cualquier otro sitio también, ¿ya? Entonces, la afectación extra de la ameba histolítica más común es hígado. Y ese tipo de cosas también preguntan. ¿Cuál es el sitio más afectado, por ejemplo, del Echinococcus granulosus? También es hígado, ¿ya? Y también en segundo lugar está pulmón, ¿ya? Ese tipo de detalles hay que tenerlos presentes porque les gusta repetir. ¿Cuál de las siguientes asociaciones del Mintos y su clínica característica es incorrecta? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver. Dice, Ascaris, ¿puede producir un síndrome de Loeffler? Sí. Claro, como parte del ciclo de luz, cuando está justo por el pulmón, puede producir un síndrome de Loeffler. Oncocerca bulbulus, ¿ya? La famosa oncocercosis, ¿ya? Había unos mosquitos jejenes, así se llamaban, que pululaban por donde estaban los ríos con aguas que están corriendo, con aguas que se oxigenan, no puede estar en aguas estancadas, ¿ya? Y ahí había un parásito, justamente el Oncocerca bulbulus, que puede transmitirse por la picadura de ese mosquito jejenes y produce la famosa ceguera de los ríos, ¿ya? Se trata, sí, se trata con ivermectina, hay que dar 2 veces la ivermectina o por lo menos una vez al año durante 10 a 12 años para que no se produzca la ceguera. Como eso no se hace, ¿ya? Entonces hay mucha población que vive cercana a esos ríos que prácticamente de forma endémica tienen ceguera. Por eso se le llama ceguera de los ríos. Y si está bien, Oncocerca bulbulus sí produce ceguera de los ríos. Bien. La siguiente. Anquilostoma duodenal. Anemia megaloblástica. ¿Qué opinan? ¿El anquilostoma duodenal puede producir anemia? Sí podría producir, pero no megaloblástica. Puede producir más bien una anemia hipocrómica, microcítica, porque es por pérdida de sangre. Para que sea anemia megaloblástica, en parásitos, lo único al detalle que podríamos pensar sería lo que hemos visto en la pregunta anterior, o sea, o es un Diphyllobotrium latum o pacificum, pero no puede ser un anquilostoma duodenal. El otro dice Strongyloides stercoralis, síndrome de hiperinfestación en inmunosuprimidos. Sí, hiperinfesta a los inmunosuprimidos, ¿ya? Es más,
Ustedes encuentran estrongiloides y tienen que sospechar de que se trate de un inmunosuprimido. Y a lo revés, es un inmunosuprimido, hay que investigarle también estrongiloides como parte del estudio. Tenia solium puede producir convulsiones generalizadas. Claro, la misma tenia quizá no, pero en su estado evolutivo de cisticerco sí. ¿Ya? Por si acaso, la cisticercosis es exclusividad de tenia solium. Para nada entra tenia saginata, por si acaso. Entonces la respuesta es, porque dice lo incorrecto, anquilostoma duodenal, anemia megaloblástica. No tiene nada que ver. Esta. La malaria es una enfermedad parasitaria. Dice, les adelanto, esta pregunta no es de un examen en el Perú, por eso dice erradicada de nuestro país. No vayan a pensar que dice en el Perú, ¿ya? Pero lo hemos tomado como ejemplo. Y si algo intentamos hacer es que cuando tomamos una pregunta tratamos de no modificarla. Porque la idea es que lo enfrenten tal como está. O a veces lo modificamos y sesgamos la respuesta también, ¿ya? Dice, la malaria es una enfermedad parasitaria erradicada en nuestro país. Es una pregunta no tomada en nuestro medio, por eso les digo, ya eso no consideren, lo demás sí. Dice que en los últimos años estamos asistiendo a un resurgir de los casos debido a la inmigración y los viajes a países tropicales. En relación a la malaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La pregunta podría empezar acá. ¿O no? ¿Sí? En relación a la malaria, ahí debería empezar. Vamos a ver, dice que lo falso. Dice que la gravedad de la infección está en relación con el grado de parasitemia. O sea, más parásitos circulando, más gravedad. Claro que sí. ¿Ya? Claro que sí. Es más, hay un fenómeno importante que se llama fenómeno de secuestro. ¿Ya? El fenómeno de secuestro, ¿ya? No es otra cosa que esos hematíes parasitados se adosan al endotelio y al adosarse al endotelio producen disfunción endotelial. Entonces, ¿cuál es la característica? Vamos a demorarnos un poquito aquí. Si se adosan al endotelio, por ejemplo, de vasos sanguíneos que están en el cerebro, lo que va a manifestarse es una malaria cerebral. Si se adosan al endotelio de vasos que tienen que ver con la irrigación del sistema renal, lo que van a producir es insuficiencia renal. ¿Ya? Y así se puede ir sumando varias cosas. ¿Y cómo creen que va a salir la gota gruesa? Si está el parásito, o sea, el glóbulo rojo parasitado está adosado al endotelio, la gota gruesa sale negativa. Entonces hay una norma bien clara. Paciente con cuadro clínico de malaria más gota gruesa negativa. O sea, esto es malaria sí o sí, pero su gota gruesa es negativa, negativa. No lo descarten, al contrario. Es una persona que más bien puede hacer cuadros clínicos severos. ¿Ya? Entonces dice aquí que la gravedad de la infección está en relación con el grado de parasitemia. Sí, cuanto más parásitos haya, más daño pueden hacer. Eso es lógico. La siguiente dice, la infección por Plasmodium falciparum es la más grave. Ni hablar, ¿no es cierto? La malaria cerebral es una manifestación típica de Plasmodium vivax. Falso, porque la malaria cerebral tiene que ver con Plasmodium falciparum, no con Plasmodium vivax. ¿Ya? El Plasmodium vivax te produce cuadros, a veces severos, sí, ya, a veces, pero nunca malaria cerebral. ¿Ya? La malaria cerebral es típica de Plasmodium falciparum. Dice, el dato analítico más frecuente es la anemia normocítica. Sí, ¿no? La anemia normocítica. La infección se ha descrito en adictos a drogas por vía parenteral que comparten jeringuillas. Claro que sí. Todo lo que se pueda transmitir por sangre se puede transmitir también en usuarios de drogas por vía parenteral. Si se dan cuenta, la forma como están preguntando no es tanto en base a la parte epidemiológica, porque no es una pregunta planteada en nuestro medio. Sin embargo, los conceptos más o menos son parecidos. Esta. La clínica de la equinococosis puede ser, equinococosis significa Echinococcus granulosus, significa quiste atídico, ¿no es cierto? Puede ser asintomática, ¿qué opinan? Claro, es más, la mayoría son asintomáticos. Porque el Echinococcus, cuando hace el quiste atídico, este quiste crece muy lento. Hay una velocidad ya escrita, se habla de 1 centímetro por año. O sea, crece tan lento que no te va a producir clínica aguda. ¿Ya? Si está en el hígado, por ejemplo, mientras no sea un quiste de considerable tamaño, no vas a sentir problemas. Puede estar ya 3 años ahí y tener recién 3 centímetros el quiste, obviamente no tienes ningún problema. Entonces sí puede ser asintomático. ¿Ya? Eso es lo primero. Puede producir rotura del quiste al árbol bronquial, lo que le llamamos vómica. Sí, ¿no? Y tiene nombre propio, vómica. ¿Cómo se manifiesta la vómica?
un cuadro de hiperreactividad bronquial asociado a expulsión de membranas. O sea, el paciente o la paciente tose, bota membranas, ¿ya? Y tú lo auscultas y es un cuadro que parece asma, broncoespasmo, ¿no? Con sibilancias. ¿Por qué? Porque es tan, pero tan antigénico el líquido que puede producir, obviamente, un cuadro de hiperreactividad bronquial. Incluso anafilaxia, a veces, ¿ya? Anafilaxia puede producir. Dice rotura intraperitoneal con anafilaxia, justamente lo que les comentaba. Sí, claro, depende de dónde esté. Si está en el retroperitoneo y se rompe, claro, puede producir rotura intraperitoneal. La anafilaxia se puede presentar en cualquiera de los lugares, ¿ya? Entonces sí es una alternativa. Ictericia puede producir, claro, si crece en el hígado, que es su lugar más habitual, hasta comprimir vías biliares, obviamente puede producir también ictericia. ¿Ya? O sea, ¿cuál sería la alternativa? Lógicamente, todas. ¿Ya? Basta que encuentren una o dos, uno ya tiene que pensar en todas. Basta que encuentren dos, perdón, no una o dos, dos. Si no, les puedo mandar el desvío. Las infecciones por estrongiloides se caracterizan por: la puerta de entrada suele ser el pulmón. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿El pulmón es la puerta de entrada? La otra dice parasita la piel, dando imágenes parecidas a adenocarcinoma epidermoide. ¿Puede parasitar la piel? Ahí vamos a ver. ¿Puede producir esteatorrea? En inmunodeprimidos da cuadros de hiperinfestación típicamente con elevada eosinofilia, y el último dice puede producir linfangitis de miembros inferiores. Ya. No hay forma de descartar, acá tienen que conocer el tema. La puerta de entrada dice suele ser el pulmón. ¿Qué opinan? Parasita la piel dando imágenes parecidas al carcinoma epidermoide. Sí parasita la piel, por si acaso. Pero las imágenes no son parecidas al carcinoma epidermoide. ¿Ya? Parasita la piel, sí, lo que produce es atrofia de la piel. Pierden el tejido celular subcutáneo, se hace una piel arrugada. ¿Ya? Y cuando eso progresa, incluso está asociado, y generalmente son personas que también tienen su HTLV1 y asocian las tres cosas en una sola, ¿ya? Y a veces se diagnostica como un linfoma cutáneo, pero no por el estrongiloides, obviamente, sino por el HTLV1. Entonces, cuando decimos está asociado al HTLV1, no es que el HTLV1 lo produzca necesariamente, sino ya esa triple asociación junto con estrongiloides. ¿Puede producir esteatorrea? ¿Qué opinan? ¿Puede o no puede? ¿Qué cosa es la esteatorrea para empezar? Es cuando pierden grasa por las heces. ¿Podría producir o no? Ya. Para que produzca esta torrea, normalmente nosotros tendríamos que esperar que sea yardia, por ejemplo. La yardia sí te puede producir esta torrea. O sea, la esteatorrea es un sinónimo de que no estás absorbiendo bien las grasas. ¿Ya? La yardia podría ser. En inmunodeprimidos da cuadros de hiperinfestación típicamente con elevada eosinofilia. ¿Qué opinan? ¿Puede ser o no? Ya. Porque la otra dice puede producir linfangitis en miembros inferiores. Tampoco no es el cuadro. Algunas preguntas pueden ser así. ¿Ya? Pero fíjense, analicen la pregunta de todo lo que está acá. Al final, lo más llamativo, lo más común, tiende a ser la respuesta siempre. Inmunosuprimidos, yo sé que está grabadito en el chip asociado a estrongiloides. Hipereosinofilia también. Hiperinfestación también. Entonces, cuidado. ¿Ya? Hasta para descartar, a veces hay que pensar en esas posibilidades. A ver esta, les dije hace un rato, espero que se acuerden. Dice el agente etiológico de la fiebre botonosa mediterránea. ¿Qué opinan? Nos da Coxiella burnetii, Bartholina genselae, Pasteurella multósida, Aeromona caviae, dice. ¿Sí les he dicho? ¿Están de acuerdo? Rickettsia conori. ¿Por qué se llama fiebre botonosa mediterránea? Porque produce ese cuadro con erupción y con fiebre, típico de las riquecias, pero más una lesión costrosa, que se hace una escara a manera de un círculo, de un botón, que es justamente el lugar donde ha picado la riquecia. La fiebre de las montañas rocosas es igualito, pero sin esa lesión. Y clínicamente uno puede darse cuenta.
¿ya? Clínicamente uno se puede dar cuenta. Coxiella burnetii, hemos dicho, había dos, la aguda y la crónica. La aguda es una neumonía y la crónica es una endocarditis. No es el caso. Bartonella genselae, eso está asociado a fiebre por arañazo de gato, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Pasteurella multósida, ¿qué cosa es? Es una especie de pseudomonas. Antes estaba dentro del grupo las pseudomonas. Está asociado a mordedura de canes, fundamentalmente. También puede haber hasta por mordedura de humano, ¿ya? Pero por mordedura de canes es donde más se observa, ¿no? La Pasteurella multósida. ¿Y cuál es el otro agente etiológico bacteriano asociado a las mordeduras? Aparte de Pasteurella multósida. Tiene que acordarse, ¿eh? Cafnocitofaga canimorsus es el otro, ¿ya? Bueno, y esta aeromona es una bacteria intrahospitalaria que no tiene el caso de discutirla porque incluso cuando se aísla, la mayoría de las veces se considera como un contaminante de laboratorio. Ya, pero no se olviden de la Rickettsia connori. Les preguntan así porque obviamente en un cuadro clínico también puede venir y es de las riquezas la que más preguntan. Dice en la malaria, la forma de plasmodium transmitida del humano al mosquito, a manera de que hagan una retroalimentación de lo que ya me dijeron. ¿Cuál era? Eso es pregunta directa. Gametocito, no hay nada que discutir. Y el antimalárico que funcionaba justo en esa forma evolutiva era artesunato. Tú le das artesunato, matas los gametocitos y el humano ya no puede infectar al mosquito. Te pica sí, pero ya no se lleva nada. Por lo tanto, cortas el ciclo de transmisión. Importante. Por eso es que se recomienda artesunato en todos los esquemas para Plasmodium falciparum. En todos los esquemas para Plasmodium falciparum se sugiere utilizar artesunato. Incluso, si ustedes revisan la última norma técnica nacional de malaria, también se considera artesunato como una alternativa para Plasmodium vivax complicado. O sea, si es un Plasmodium vivax en un paciente inmunocomprometido, si es un, digamos, un Plasmodium vivax agresivo, de repente intrínsecamente, para cortar prontamente también el ciclo de transmisión, se sugiere usar artesunato. Incluso ahora hay artesunato parenteral, ¿ya? Hasta hace poco solamente teníamos la vía oral. A ver,